Buenas tardes, este es un comunicado del POR. Estamos viendo toneladas de información en los diarios, en la TV, en la radio, sobre los candidatos y los frentes y las alianzas posibles y estadísticas y encuestas sobre qué resultado tendrán las elecciones. Y también se mezcla con información y con los diagnósticos de la situación dramática y terrible que se está viviendo y cómo se agrava la situación económica. Por un lado, no hay, no hay a la vista ninguna posibilidad de salir de esta recesión. Siguen despidos, cientos y cientos y miles de despidos en lo que va del año, las suspensiones de trabajadores, la caída de la producción y el comercio, el cierre de talleres, de fábricas, y esta es una tendencia que se sigue profundizando. No hay nada que indique que esto se va a detener. El gobierno parece contento porque por unas semanas ha podido contener la escapada del dólar, pero oculta que con el costo de perder miles de millones de dólares en que van cayendo las reservas. La última transferencia del Fondo Monetario prácticamente ha desaparecido. En el último mes se han fugado por distintos conceptos alrededor de 11.000 millones de dólares. Y la inflación no cede. La inflación sigue siendo elevadísima. En el curso de este año, es decir, de mayo del año pasado a abril de este año, acumula un 55% y más para los sectores más pobres, porque la inflación de alimentos y la inflación en servicios y en los bienes más necesarios es donde más ha crecido la inflación, por arriba del 60 y el 70% en el año. Y para este año calculan que la inflación superará el 40%. Ha habido una sangría extraordinaria del poder adquisitivo, del salario y de las jubilaciones durante este último periodo. Esta es la realidad terrible que estamos viviendo. Y al mismo tiempo que se vive esta situación, los bancos, las financieras, los inversores ganan miles de millones con la especulación contra el peso o con la especulación con bonos que rinden tasas extraordinarias que impiden cualquier tipo de actividad económica. Este es un verdadero saqueo y nadie dice cómo se va a detener. Este es el gran problema que no se discute. Digamos que la mayoría de los políticos de la oposición hacen un buen diagnóstico de esta realidad terrible que se vive. Sin embargo, no dicen cuáles son las medidas que hay que tomar y que hay que tomar urgente, que hay que tomar ya para poder parar esta sangría. Porque cada día que pasa, la situación se agrava y se mide en un incremento de la pobreza, de la miseria, de los desocupados, y esto tiene que ser detenido. Este es el problema de los problemas. Hay que discutir cuáles son las medidas urgentes que hay que tomar inmediatamente para detener y cómo se las imponen al gobierno. Esto no va a ser obra de un acto del Congreso, o de la justicia o del voto. Tenemos que discutir cuáles son las medidas y cómo se le imponemos a este o al gobierno que venga, porque está en juego nuestro futuro. Esto es lo que nadie dice, es decir, porque evidentemente nadie quiere romper, ninguno de los principales candidatos quiere romper lanzas ni con los grandes bancos, ni con el Fondo Monetario, ni con el Banco Mundial, ni las grandes corporaciones, ni con los terratenientes. Pero nosotros tenemos que saber, tenemos que discutir cuáles son esas medidas y cómo se van a imponer. Este es el cuadro dramático. Nosotros decimos que no solamente hay que dejar de pagar la deuda y desconocer los acuerdos con el Fondo Monetario, y dejar de pagar toda la deuda externa y toda la deuda interna en pesos, desconocer toda la deuda para detener el saqueo, sino que también hay que nacionalizar la banca y el comercio exterior. No se puede seguir fugando un solo dólar más del país. Lógicamente, los grandes financistas, los grandes banqueros van a rechazar. Ellos quieren que todo lo que han conquistado, lo que han ganado, no quiere que se toque. Las petroleras, las empresas de servicios que han tenido ganancias extraordinarias no quieren dar un paso atrás. Entonces, no es algo que se vaya a resolver en una mesa de negociación o en una discusión amable. Las
políticas que hay que aplicar para recuperar la economía y recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y de los jubilados solamente se puede imponer por la fuerza, luchando, no negociando en ningún escritorio. Esto es lo que nos enseña la historia. Este es lo que nosotros queremos colocar a discusión porque la situación es explosiva además. Este gobierno está haciendo un daño extraordinario y lo están dejando hacer. Tenemos que ver cómo se continúa el paro extraordinario del día de ayer, un paro masivo, contundente, a escala nacional, cómo se sigue adelante y se transforma en un verdadero plan de lucha y que discuta cuáles son las medidas que queremos imponer a este gobierno y al que viene. Porque no va a salir de las patronales, no va a salir de los politiqueros la propuesta de cómo se resuelven los grandes problemas nacionales y cómo se resuelven los problemas de los trabajadores. Tenemos que detener el saqueo del país y tenemos que detener el saqueo del bolsillo de los trabajadores. Este es el camino, no es fácil, pero es la única alternativa. La única vía es que los trabajadores tomemos en nuestras manos la salida de la crisis y pongamos este plan. No va a ser uniéndonos con los patrones, con las grandes corporaciones y con los bancos. Ellos tienen intereses contrarios, opuestos a los de la nación. Entonces con ellos no tenemos nada que negociar, tenemos que arrancarle todo lo que nos han saqueado. Este es el camino para la clase obrera y el pueblo. Gracias.